Hola, buenas tardes a todos, bendiciones. Un día más aquí con ustedes, acompañándolos con el programa RIE, Restauración y Esperanza, aquí con Ana. Le damos la bienvenida, y le paso el micrófono para que la salude. Hola, buenas tardes, querida audiencia, una vez más acá compartiendo este espacio con ustedes y les queremos dar el teléfono de la radio por si se quieren comunicar, es 11 5900 46 36. Muy bien, esperamos sus llamaditos, aquí estamos para ser atendidos. Un tema nuevamente para la restauración de nuestra alma, la integridad. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Integridad, ¿qué es? Un todo, ¿no? ¿Qué significa integridad en nuestras vidas? Significa honradez, respeto por los demás, significa corrección, responsabilidad, respeto también por nosotros mismos, lealtad, puntualidad. También entra dentro de la integridad ser puntuales, ¿no? ¿Cuántas veces no le damos importancia al llegar tarde o no respetar eso, el respeto por el prójimo, sí, de llegar a tiempo? Justo en este mundo que vivimos, que es tan íntegro, hay una integridad bárbara en el ser humano. Qué bueno poder recordar qué es ser íntegro. Tal cual. Integridad es disciplina, es firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es aquel en quien se puede confiar. Tan difícil en este tiempo, donde el engaño, la maldad y todos esos dobleces están al último tiempo. Sí, viste que hoy lo malo lo llaman bueno, así que los que tenemos y queremos, intentamos vivir esta vida de integridad que Dios quiere, como que vamos remando contra la corriente, porque nos ven como tontos, porque realmente tenemos ética, tenemos moral, tenemos valores que hoy quedaron como a un costado. Tal cual. Y una persona íntegra, dice, tiene la virtud de actuar según lo que le dicta su conciencia, para hacer lo bueno, lo justo y lo honesto. Por eso la importancia, ¿no?, de ser íntegros, porque nuestra conciencia es la que nos va marcando lo que está bien y lo que está mal. La persona íntegra se caracteriza por cumplir con su palabra y con las promesas que realiza. La palabra de la persona íntegra entrega mucho valor, tiene mucho peso. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuántas veces, hoy está muy a la moda, ¿no?, de que te dicen una cosa, te prometen y nunca cumplen, y vos te quedás esperando, o te dicen una cosa y te hacen otra. A mí, lo que prometo me gusta cumplir, que así me siento muy identificada con esta palabra. Sí, y vos viste que antiguamente, cuando no existían papeles, no existían documentos, la palabra tenía un valor. Si yo te decía, te vendo esto, te lo vendía, aunque pasara lo que pasara. Y la realidad que en este tiempo también tenemos que darle valor y ser íntegro en la palabra que damos. Como vos decís, que mi sí sea sí y que mi no sea no, y sostenerme en eso. Y aún cuando estamos, sobre todo con nuestros hijos, cuando nuestros hijos son chicos, que sostenernos en esto, porque también a ellos le damos una seguridad, porque si no también los creamos como seres inseguros cuando nosotros cambiamos nuestras decisiones para cumplir los caprichos de ellos, ¿no? Sí, mientras vos decías esto, ¿no?, me viene, ¿cuántas veces los chicos, por ejemplo, dicen, ma, quiero esto? Y no, y no, y no, y no. Y llega un momento que se ponen tan pesados que se lo terminamos dando, y eso les causa inseguridad, como vos decís. Es como dice la palabra, ¿no?, que no seamos como las ondas del mar, que según el viento van para un lado, para el otro, que nos podamos mantener firmes en nuestra palabra, en nuestras convicciones y en lo que prometemos. En estos tiempos se habla de integridad para los de corazón puro, aunque ser íntegro no significa que seamos perfectos, pero es esa cualidad que hay en nosotros de querer cumplir con lo que decimos, pero
lo importante también de la integridad es saber reconocer nuestros errores y corregirlos. Eso es fundamental. Sí, yo creo que somos íntegros, como vos decís, ¿no? Cuando yo reconozco mis errores y cuando me muestro tal cual soy. Esa es la realidad de la integridad. Poder ser quienes somos en todos lados, ¿no? Sí. Y vos sabés que hay mucha gente que piensa, ve su vida como si fuese un pastel y las diferentes partes de su vida como las porciones divididas, ¿no? Una porción del pastel, por ejemplo, el pastel viene todo enterito y lo vamos cortando por porciones. Bueno, nuestra vida a veces la vemos así y cortamos una porción y esa es nuestra carrera y cortamos otra porción y es mi vida laboral, cortamos otra y es mi vida espiritual y otra mi vida social y otra porción también mi vida secreta, que es lo que las personas ni nadie conoce de nosotros, aún nosotros lo tenemos ahí guardadita en el freezer esa porción, pues no queremos de que nadie sepa lo que hay en lo oculto. Y Dios no quiere que tengamos una vida porcionada, sino que seamos un todo. Y eso se trata la integridad, poder ser un todo. Ahí está, más vale. Y si nosotros vemos nuestra vida como este pastel, realmente no sería una persona íntegra, porque nosotros somos un todo. La integridad significa que somos la misma persona con todo el mundo, en nuestro hablar, en nuestras acciones, en los motivos, sin importar con qué parte de mi vida estamos tratando, ¿no? Si estoy en el trabajo, tengo que ser igual que en mi vida espiritual, por ejemplo, yo que voy a la iglesia. Si estoy fuera en la iglesia, tengo que comportarme igual que en mi vida emocional. Bueno, y así todo, ¿no? Tiene que encajar todo, una armonía. Hablábamos el programa anterior, bueno, estar en armonía, una sintonía entre todas las porciones y las áreas de nuestras vidas. Entonces ahí realmente vamos a poder mostrar la integridad que hay en nosotros. Significa, durante las obras de teatro, acá estábamos viendo de que antiguamente en la cultura griega había un artista que representaba diferentes personajes y para entrar en escena se ponía máscaras distintas para representar esos distintos personajes, y a este artista se lo llamaba Upócrites no tiene acento, que así es Upócrites o algo así. Perdón si lo estoy nombrando mal. Bueno, y de ahí es donde viene la palabra hipócritas, el usar esas máscaras para aparentar ser de una forma delante de las personas y lucir de manera diferente con otros. Eso no es ser auténtico y Dios quiere que seamos la persona que Él nos hizo, lo que hablamos la otra vez. Él nos hizo de una determinada forma y esa es la imagen que nosotros tenemos que representar en todo el lugar donde nos movamos, no importa quién nos esté observando. Sí, ¿no? Y a veces que no nos damos cuenta de algo tan importante, ¿no? Que Dios nos ve en todos lados. Sí. Entonces yo puedo ser de una manera con vos, de una manera en mi casa, de otra manera en la iglesia, pero Dios nos ve en esa porcioncita de torta que somos en cada lugar, y a Dios no le agrada. Entonces cuando uno entiende que a Dios no le agrada, la torta la vamos a empezar a unir de a poquito. De a poquito Dios nos va a dar la ayuda para poder unirla y poder formar esa integridad, ¿no? Y que haya una armonía en todo nuestro ser. Yo hoy pensaba, ¿no? Digo, cuántos defectos que tengo, que la gente obviamente que los debe de ver desde afuera, pero realmente sentía paz en mi corazón, pues de saber que bueno, gloria a Dios que ven que no soy perfecta y que Dios está obrando en mí, ¿no? Que no tengo caretas, que no muestro ser en mi casa una cosa, en el trabajo otra, con la gente otra. Bueno, soy como soy, con mis defectos y mis virtudes. Bueno, como yo creo que comenté en el programa anterior, que a veces, bueno, me sucedió algo en la mañana y vino una persona a mi casa y yo realmente le contesté mal. O sea, y después le mandé un mensaje: ahora me conoces
en todos los ámbitos. Así soy, cuando me enojo, cuando algo me parece que está mal, y eso también es ser íntegro. No quiere decir que yo no me enoje, no quiere decir que yo sea perfecta, sino que me muestre cómo soy y que tenga la capacidad de, cuando me contesto mal o tengo una mala actitud, de poder pedir perdón, porque Dios nos hizo con emociones, o sea que vamos a tener situaciones en que quizás tengamos malas actitudes sin querer por las circunstancias, pero también viene el Espíritu Santo que nos redarguye y que hace que cambiemos de actitud y que podamos realmente poder en todos lados ser la misma persona, y a eso creo que como creyente apuntamos. Es difícil, pero no imposible. No imposible, con la ayuda del Espíritu Santo, como hablamos la otra vez, todo lo podemos. Bueno, ¿qué significa la integridad en la vida cristiana? Se refiere a la calidad de ser íntegro, honesto y sincero en todos los aspectos de nuestras vidas. Implica vivir de acuerdo con los principios y valores bíblicos, manteniendo una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. En otras palabras, es la unidad entre la fe y la acción. Muchas veces, dice que seamos no solo oidores, sino hacedores. Eso mismo que oímos es lo que tenemos que vivir. No, había un refrán que se decía en el mundo, ¿no? Dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eso realmente no es ser íntegro. Claro, en Dios no es así. Y tenemos un versículo que dice que nosotros somos cartas leídas. O sea que donde quiera que nosotros vayamos, hay una lectura y sobre todo si saben que somos creyentes, que como que nos hacen un escáner. La verdad que por eso que en todos lados nosotros somos embajadores de Cristo, y en todos lados tenemos que pensar que representamos la persona de Jesucristo. Qué grandeza poder representarlo a Él, ¿no? La verdad que es un honor para nosotros. Entonces, por eso tenemos que tratar de vivir en esta integridad. Sí, vos sabés que me viene una charla que tuve con una clienta esta semana. Vino a traerme una ropa para arreglar. Y bueno, charlando, ¿no? Pues charlamos las cosas de Dios, y tenía mucha necesidad ella de escuchar palabra de Dios. Y me dijo algo como vos estás diciendo, que somos cartas que la gente no está leyendo, no está observando. Todo el tiempo. Y uno no se da cuenta. Y dijo, mira, dice, no hace falta que me digas nada. Dice, ¿sabés cuándo yo me di cuenta el tipo de persona que eras? Cuando me hiciste esa capa violeta para la nena y le pusiste todos esos detalles, esos brillos alrededor y todo eso, ahí yo me di cuenta lo que eras. Dije, wow, digo, qué impresionante. Digo, lo que pasa es que yo lo hice como me gustaría que tenerlo yo, lo hice como para mí, no como para otro. Entonces, qué bueno es eso, es reflejar lo que Dios puso en nosotros, ¿no? La imagen de Cristo. No importa que a veces ganemos, perdamos, pero sí es hacer las cosas bien, con integridad. Siempre pensando en hacer lo bueno, lo justo y lo honesto. En Santiago 1, 22 al 27 dice que no seamos oidores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos, sino hacedores. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra y decimos, no, pero no es tan así, no, yo eso no lo tengo, no, eso no es para mí, es para Ana, que esta palabra es justo para Ana, se la voy a transmitir. Y no, Dios mío, esto es para nosotros, porque el Señor nos quiere hacer íntegro, nos quiere corregir, quiere que estemos en sintonía con Él. El caminar en integridad se evidencia en nuestra relación con Dios, pero también en nuestra relación con nuestros semejantes, ¿no? Si esa unidad, esa comunicación que nosotros tenemos con Dios, eso mismo lo vamos a trasladar hacia las personas, Si no tenemos comunicación con Dios, tampoco nos vamos a comunicar bien con nuestros prójimos. Si no amamos a Dios, tampoco vamos a poder amar a las personas que tenemos alrededor. Y es en conjunto.
así como nos relacionamos con Dios, así dice que es una relación vertical y horizontal, ¿eh? Así tiene que ser nuestra vida para que esté en integridad y conforme a la voluntad de Dios. No se trata de aparentar, sino de vivir de acuerdo a lo que creemos en todas las circunstancias, ¿eh? Vivir por fe. Dice, la fe sin obras es muerta, ¿eh? Si nosotros creemos, absorbemos la palabra, pero no la aplicamos, es muerto. Tenemos que obrar conforme a lo que creemos. Y la integridad es un testimonio poderoso para el mundo que nos rodea. Necesitamos mostrar la imagen de Cristo, necesitamos que la gente vea el carácter de Cristo en nosotros. Y Dios es santo, Dios es íntegro, Dios es perfecto. Bueno, Él es todo, Él es todo. Y eso mismo tenemos que mostrarle al mundo para que el mundo crea y quiera venir a Cristo como lo hicimos nosotros. Tal cual. Yo me busqué algunos sinónimos de integridad, algunos ya los nombraste: honestidad, rectitud, moral, ética, autenticidad, transparencia, coherencia, ¿no? Esto de que vos hablabas recién, ¿no? Con lo que yo digo tengo que tener coherencia con lo que yo hago. Es una virtud. Es una virtud. Y sinceridad. Y me detengo en esto de sinceridad, que antiguamente en las carpinterías, cuando la madera tenía algún agujerito, ellos le ponían cera y las tapaban, ¿no? Entonces, y como que cuando vendían el artículo parecía que la madera estaba toda bien, pero al paso del tiempo esa cera se salía. Entonces quedó este dicho que iban a comprar y decía que sea sincera y la verdad que sea puro, que esté sin ningún tipo de imperfección. Y así tenemos que ser nosotros, ¿no? Y la falta de integridad puede causarnos a nosotros desconfianza y nos aleja, sobre todo, y que tenemos que tener muy en cuenta, la falta de integridad nos aleja de la persona de Dios. Hacemos que, como que, no sé, estamos a 1.000.000 de kilómetros de Dios, ¿no? Cuando nos falta la integridad delante de Dios, ¿no? Porque a veces no somos íntegros delante de la persona de Cristo, ¿no? Y no nos damos cuenta que Él nos conoce. ¿Te acordás vos de los hipócritas, no? Justamente de los fariseos hipócritas, que oraban ahí en las esquinas de las calles para, para mostrar a todo el mundo, sus oraciones y las ofrendas que daban y todo eso. Y Dios los repudiaba. Dios realmente no se agradaba de eso, pero sí se agradó de esa ofrenda de la viuda, que realmente conocía el corazón, un corazón sincero, íntegro, y que dio todo lo que tenía, ¿no? Así que ahí están los dos ejemplos de lo que no tenemos que ser y de cómo tenemos que ser. Sí, uno de los hermosos ejemplos, ¿no? Y Jesús los llamaba a los fariseos sepulcros blanqueados. Y eso es la hipocresía. Por fuera, una blancura total. Y por dentro, el sepulcro que hay. Muerte. Y olor a podrido. Y así pasa con nuestra vida. Cuando no somos íntegros, entonces, ¿qué pasa? Empezamos a acumular cosas dentro nuestro y en algún momento el olor se va a sentir. Es así. La integridad también tiene que desempeñar un papel importante en la toma de nuestras decisiones, ¿no? Porque cuando nosotros decidimos tenemos que tener ética, tenemos que tener moral, ¿no? Debemos estar alineados a todo lo que hagamos y decidamos de acuerdo al principio de Dios, ¿no? En Mateo 5:8 nos dice que Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios, representar la presencia de Dios. Es re importante, es un poquitito lo que estábamos hablando de recién, ¿no? Que realmente nosotros somos embajadores de Dios, que puedan ver en nosotros la persona de Cristo, que puedan ver en nosotros el amor de Dios. Pero para todo eso también necesitamos esto de ser íntegros, ¿no? Los que creemos en Dios tenemos un corazón, tratamos de tener un corazón lo más puro posible, ¿no? La única manera de que lo podemos lograr es que habita el Espíritu Santo dentro de nuestro, ¿no? Y ahí
ahí sentimos esa presencia de Dios, y cuando empezamos a conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, ahí también nosotros comenzamos a vivir de acuerdo a los principios de Dios, empezamos a vivir en integridad, y cuando nosotros vivimos en integridad, por más que seamos seres imperfectos, hay una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que inunda nuestros corazones, y por más que nos mandemos macanas, vamos a los pies de Cristo, pedimos perdón, nos arrepentimos y cambiamos nuestra actitud, y tenemos la capacidad de reconocer, enmendar el daño que hayamos cometido. Claro, reconocemos que yo me equivoqué, y voy y pido perdón a Dios, y pido perdón si hace falta a la persona que ofendí, que agredí, lo que sea. Nosotros generalmente estamos interesados en nuestra imagen, pero Dios no está interesado en nuestra imagen, sino que está interesado en nuestra integridad. Él está interesado en lo que hay dentro nuestro. Nosotros por ahí nos interesa lo que ve el otro, nuestra reputación, pero Dios está interesado en nuestro carácter y especialmente en nuestro corazón. Si hay alguien que conoce nuestro corazón, es Dios. La palabra dice que no hay nada más engañoso que nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce, porque nosotros a veces no lo conocemos, y cuando hay una circunstancia X en nuestra vida, ahí mostramos lo que hay dentro de nuestro corazón. Cuando suceden cosas inesperadas en un momento, vos decís, ahí te sale lo que hay dentro de tu corazón. La reacción, claro, la primera reacción que tenemos, eso es realmente lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿no es cierto? La reputación es lo que somos en lo público y lo que piensan de nosotros mismos, pero la verdad es que a Dios le interesa que tengamos un corazón íntegro, ¿no? Y cuando estamos a solas tenemos que ser lo mismo que, como vos decías, que cuando estamos frente a los demás. Realmente tenemos que aprender a ser en todos lados lo que realmente somos. Eso no quiere decir que tenga que mostrar mi vulnerabilidad, sino que tengo que ser la misma persona en todos los lugares, o sea, con respeto, con educación, con ética, con moral, pero ser auténtico, no ser una copia de nadie, no llevar las caretas, ser auténtico. Lo que pasa, digo, que si tenemos un corazón puro y realmente, un corazón que deseamos hacer eso, no pensamos en lo que tenemos que responder, nos sale espontáneo. Porque sale lo que hay dentro de nuestro corazón, nos sale lo bueno y nos sale lo malo también, obviamente, y sí, pero eso es integridad, tener un corazón que no esconde nada, no tener esa porción frisada con cosas que las tenemos escondidas para que nadie se entere. Sí, esa es la realidad, pero vos viste que a veces dentro de la familia de la fe, a veces te enseñan que vos tenés que, si sos líder, si sos pastor, si tenés que siempre estar bien. Y eso es una mentira. No siempre estamos bien. Por más que yo tenga a Cristo en mi corazón, la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, y hay veces que tengo aflicción. Y cuando tengo aflicción, tengo que ser íntegro, tengo que decir, necesito ayuda, necesito que me escuches, necesito que ores por mi vida, no ser un demandante, pero hay momentos en nuestras vidas que necesitamos al hermano. Necesitamos lo que tiene el hermano, porque lo necesito en ese momento, ¿no? Necesito comer el fruto de Cristo que hay en él, porque en ese momento yo no lo puedo lograr, porque la circunstancia me agobia. Entonces, qué bueno poder ser íntegros y no mostrar que siempre la tenemos clara, que todo lo podemos, porque en la realidad, si hay una verdad que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero también esta otra verdad que yo tengo que ser íntegro, porque esta es una virtud que muy pocos la anhelan, es muy poco buscada, porque no te representa en este mundo que vivimos nada, pero la realidad que vivir sin dobleces, vivir en la integridad es lo que Dios quiere, pero vivimos en un mundo de hipocresía, en un mundo de dobleces, ¿no? Con pensamientos que no tienen nada que ver con los principios de Dios, pero nosotros estamos trabajando y tratamos de impartir con estas charlas que hacemos a través de la radio, de el diseño original de Dios, querer volver al diseño original,
a esa integridad que antes que pecaran Adán y Eva tenían en el Edén, que hablaban cara a cara con Dios, que Dios se paseaba entre medio de ellos. A eso queremos volver, a establecer el reino de los cielos sobre esta tierra y poder caminar en medio de la presencia de Dios todos. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y después seguimos charlando este tema de la hipocresía. Bueno, seguimos con este tema que estábamos hablando para aquellos que quizás ahora prendieron la radio y nos están escuchando. Estamos hablando sobre la integridad. La integridad espiritual tiene un proceso que se llama prueba y que ninguno queremos pasar. Y tiene un producto que se llama paciencia, que tampoco nos gusta mucho. Y tiene un propósito que se llama perfección. Ahora, esta perfección no es la perfección del mundo, sino es perfeccionarnos en Cristo, a la medida y a la estatura de Cristo Jesús. Es ese tipo de perfección, porque Dios no quiere perfeccionismos en nuestras vidas, porque cuando yo busco el perfeccionismo humano, le estoy diciendo no necesito a Dios, no necesito de vos porque yo lo puedo hacer a mi manera. Y acá todo lo que queremos hacer es a la manera de Cristo. Este proceso es doloroso, como el que tuvo que pasar Jesucristo en la cruz. Un producto es valioso como la salvación que se obtuvo a través del sufrimiento de Cristo, y a través de él nosotros tenemos el propósito eterno, la vida eterna, la libertad, la sanidad, ¿no? A través de este proceso que tuvo que sufrir Cristo. Y él fue íntegro en todo, porque él podría haber dicho: pasamos esta copa de largo y arreglate como pueda, humano que caíste allá, Adán y Eva, y que nosotros heredamos todo esto. La sociedad actual está vacía de modelos de integridad, solo logra ver las mentiras que el espíritu de este mundo les ofrece, ¿no? El engaño y toda la estrategia que Satanás lanza para tener este objetivo de hacer caer a la humanidad y de deshacerse de la humanidad, porque si hay algo que odia es al ser humano. Entonces va a tirar y lanzar todas las estrategias, y las está lanzando para vivir una vida de acuerdo a su principio, que no es el de Dios. La inmoralidad en todos sus aspectos, el no ser íntegros, ¿no? El no tener esta virtud tan grande que es ser una misma persona en todos lados. Esa pieza exclusiva, como hablábamos en el programa de Dios, ¿no? Él nos eligió de la cantera de su corazón, somos una pieza exclusiva de él, y tenemos que esa pieza lucirla en todos lados, con esa honra de que Cristo puso tesoros en nosotros, y de vivir esa integridad de acuerdo al diseño que Él generó en nosotros, ¿no? Pero los cristianos también tenemos esta oportunidad única de mostrar este modelo diferente, hablando de lo que realmente vivimos, teniendo las actitudes correctas, ¿no? En nuestras vidas, demostrando que podemos vivir una vida siendo transparentes y verdaderos. Se puede vivir así. En realidad es que debemos vivir así, y no lo que el mundo está ofreciendo. Yo me acuerdo que aún mis papás, que no eran creyentes, si hay algo que siempre destacamos con nuestra familia, mis papás no... mi mamá creo que hizo hasta segundo grado, mi mamá primer grado, eran personas que no tenían mucho lectoescritura, porque en ese momento, bueno, el primer grado de mi mamá era como el quinto o sexto de ahora. Sí. Pero sí que nos enseñaron la moral, lo valioso que es ser seres con moral, ¿no? Teniendo valores. Nosotros destacamos mucho eso de nuestros padres, porque los valores y la moral, más allá que ellos quizás eran personas que no eran cultas, pero tenían esos valores tan impregnados dentro suyo que nos los transmitieron. Y muchas veces nosotros en nuestra adolescencia, aún no teniendo a Cristo en nuestro corazón, como fuimos enseñados de esa manera, remábamos contra esta corriente del mundo, ¿no? Remábamos contra todo, porque éramos como unos estúpidos, nos trataban como tontos. Pero la realidad es que yo digo, qué grande, ¿no? Que Dios pudo darnos estos papás que nos enseñaron estos valores, esta moral, ser íntegros, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que la palabra que yo doy la tengo que cumplir, que es
parte. Tiene peso, sí. Mi papá te decía que iba a hacer esto y lo hacía, y a nosotros nos enseñaron así, no conocíamos otra manera, y vivimos de esa manera, y si no lo podíamos hacer, decíamos, bueno, no lo puedo hacer. Qué bueno, ¿no? Poder vivir este principio de Dios en medio de este mundo tan caótico, ¿no? Y que hoy día nos que lo hayamos tenido naturalmente, que nos sale en forma natural, que no lo tuvimos que aprender ni incorporar, que da tanto trabajo cambiar esos hábitos, ¿no? Sí, vemos quizás cuando vienen hermanos nuevos dentro de la iglesia, que poder cambiar una estructura de vida y una mentalidad, desestructurarte de la cultura y las tradiciones que el mundo brinda, cuesta mucho. Es como dijimos en el principio, es un proceso doloroso, ¿no? Muchas veces, sí. No, siempre doloroso. Siempre. Dios premia con grandes bendiciones a sus hijos, a los que son íntegros, a los que viven realmente conforme a su principio y su verdad, porque nosotros somos instrumentos poderosos en sus manos para mostrar al mundo el amor de Dios. En la vida hay que saber perder para ganar. Esto es algo que mi marido, no teniendo a Dios en su corazón y en momentos muy, muy puntuales de nuestra vida, cuando casi estábamos por perder nuestra casa, por salir de Garantes, a unos amigos, en una situación así con abogados, que yo decía, tenés que saber perder para ganar. Y fue así, perdimos, pero ganamos un montón de cosas. Lo primero que ganamos es la paz. La paz. Y vos sabés que Dios después nos dio mucho más, abundantemente, de lo que nosotros habían perdido, sí. Así es Dios. Sí. Y eso que nosotros todavía a Dios lo teníamos como medio en un costadito. Así que bueno. Así que en la vida hay que saber perder para ganar, y una persona íntegra nos llevará muchas veces a perder en los terrenos de este mundo, pero el perder, diría Pablo, es ganancia. Tal cual, ganancia en la tierra de Dios. Bueno, y hay ejemplos de integridad. Vamos a hablar del ejemplo de José, que hizo lo correcto, lo bueno, era una persona confiable, ya que bueno, e incorruptible, ya que lo pusieron como gobernador, ¿no? Por sus comportamientos, era autodisciplinado, y yo pensaba, ¿no? La disciplina que tuvo, que muchas veces la tenemos que aprender, porque dice cuando tenía abundancia, cómo se organizó en la economía, ¿no? De Egipto, para no pasar hambre, esos años que venían de escasez. Cuando tuvieron abundancia no lo malgastaron, él estuvo acumulando todo ese grano para las épocas que venía después la escasez. La autodisciplina, ¿no? Que eso es muy aplicable a nuestras vidas, que cuando tengamos, que podamos ahorrar y no tirar la plata, bueno, cuando tengamos tiempo de sobra, que lo usemos bien en lugar de desperdiciarlo, bueno, y en un montón de cosas que realmente yo lo aplico para mi vida. Y bueno, dice que también, a pesar de tener que enfrentar la traición de sus hermanos, las acusaciones falsas de esa mujer que lo quiso engañar, dice que tuvo que pasar el encarcelamiento, pero siendo lo bueno, siendo íntegro, tuvo que pasar consecuencias. Eso es lo que decíamos, ¿no? Que el proceso es doloroso, aunque hagamos lo bueno. Y la verdad es que él fue condenado injustamente, enjuiciado injustamente, porque con una falsedad de parte de la esposa de Potifar. Y él, sin embargo, su mirada siguió puesta en Dios, y no se movió de los principios de Dios y de lo que Dios había prometido en su corazón, más allá de las circunstancias. Y aún dentro de la cárcel, él fue instrumento de Dios para los que lo rodeaban. Sí, es verdad. Porque bueno, él entendió cuál era el proceso, la asignación que Dios tenía para su vida. ¿Cuántos años pasaron de que él soñó a que terminó siendo la mano derecha del gobernador? Como 40 años pasaron, un montón de años. O sea, la realidad es que muchas veces el propósito de Dios no lo vemos en el aquí ahora, pero que se cumple, se cumple. Y si nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús y vivimos en esta integridad,
en Dios, las bendiciones, como decíamos, nos van a seguir. Sí. Amén. Y se van a cumplir en el lugar y en el tiempo adecuado, ¿no? Y José fue un sueño que tuvo, tremendo. En el tiempo oportuno de Dios. Sí. Y él se aferró a ese sueño y bueno, no bajó los brazos en ningún momento, ni le fue infiel a Dios, y se mantuvo firme ahí, aguantándose todas las cosas que le tocaban por venir, pues sabía que ese sueño se iba a cumplir. Hermoso la integridad de José. Otro que se mantuvo íntegro fue Daniel. A pesar de la inmensa presión que tuvo, Daniel se mantuvo firme en su comportamiento con Dios. Y una de las primeras pruebas que hablábamos ahí, ¿no? Que venían pruebas, la paciencia, bueno, sí. Una de las primeras pruebas que tuvo que enfrentar Daniel es la orden del rey de que tenía que consumir alimentos y vino que violaban las leyes dietéticas de judías. El rey le decía que tenía que comer alimentos suculentos ahí con mucha vitamina, y él dijo no, yo quiero la dieta de legumbres y agua, y van a ver cómo me voy a mantener robusto y sano. Bueno, y esta negativa de Daniel en realidad no fue un acto de rebelión contra el rey, sino una demostración de integridad hacia Dios. Él sabía lo que tenía que hacer y cueste lo que cueste, se mantuvo ahí firme, haciendo eso, y Dios mostró realmente su poder. Otro también fue Job. Job dice que Dios respondió sobre la vida de Job, que no hay otro en la tierra, nadie como Job, un hombre íntegro, intachable, que me honra y vive apartado del mal. El concepto que tenía Dios de Job, qué maravilla, ¿no? Esto es integridad, que Job se comportaba igual delante de Dios y ante los hombres. Y vemos cómo le permitió Dios zarandearlo a través de Satanás con todo lo que le pasó, porque Dios le dio permiso, y a veces tenemos que entender que en nuestras vidas hay un zarandeo que Dios lo permite para que nos pase como Job, ¿no? Para perfeccionarnos en él, para probar nuestra integridad, para probar nuestra fe, y después vamos a dar un salto de bendiciones, un salto de madurez espiritual, que es lo más importante. El testimonio que dio él soportando todo esto y no renunciando, ¿no? a obedecer a Dios para su esposa, sus amigos, y bueno, Job era un hombre que se responsabilizaba de su familia, pues dice que hacía ofrendas por los pecados, por si su familia pecaba, ¿no? El temor de Dios que tenía realmente, y bueno, y él también cuidaba de cómo había criado a sus hijos para que tuviese ese temor de Dios y honrasen a Dios en todo momento. Y aún en los momentos más vulnerables con su salud, jamás negó a Dios, porque lo único que no le quitó Dios fue la vida, pero después perdió todo: casa, hijos, los bienes, su salud. Y bueno, pero así todo, él se mantuvo firme creyendo en Dios. Y bueno, inclusive hay una partecita que me encanta, dice: de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Hermoso. ¿Cuántas veces realmente creemos conocer a Dios, pero bueno, no estamos en su presencia, no lo vemos, no podemos ver su rostro, así como Job lo vio en esos momentos de tanta vulnerabilidad. Bueno, y hay más ejemplos. Sí, y como siempre me gusta decir a mí, si hay alguien que nos dejó ejemplo en todo, porque no hay un ejemplo que no nos haya dejado, es Jesús, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de su integridad en Mateo 4, del 1 a 11, cuando él está en el desierto, ¿no? Y que es tentado por Satanás, ¿no? Él rechazó a Satanás y le ordenó que se fuera. Incluso en sus momentos más dolorosos, Jesús se mantuvo en integridad ante el Padre. Y yo creo que uno de los momentos más dolorosos fue en el Getsemaní, cuando transpiró esas gotas de sudor de sangre, cuando dijo: aparta esta copa de mí, si puedes,
apartemos la copita esta que el pecado de todo el mundo, la verdad que no tengo muchas ganas de llevarlo, pero no haga como yo quiera, sino hágase tu voluntad, y esa es la actitud que tenemos, esa de integridad. ¿Y qué hizo Dios? Mandó ángeles para fortalecerlo. Entonces, cuando me toca pasar por el Getsemaní, trate de ser íntegra, porque Dios va a mandar esos ángeles, que a veces no son los ángeles mismos del cielo, sino son hermanos que fortalecen mi vida, levantan mis brazos con oraciones, con escucharme, con mandarme un mensajito, y otras veces Dios manda a sus ángeles a batallar con sus espadas desenvainadas sobre mi vida. Entonces, qué bueno en los momentos de dificultad poner la actitud de Jesús, ¿no? En integridad. Él dio ejemplo de Jesús en todo. A través de él nosotros recibimos la salvación, a través de él recibimos también la fortaleza, y es un ejemplo de integridad, ¿no? Y en medio de la prueba, él se sostuvo firme, realmente podría haber pasado esa copa, pero decidió, no, yo me tomo, para esto vine a cumplir este propósito y lo voy a hacer. Y Dios lo fortaleció en el momento difícil. Dios espera de nosotros que seamos hombres y mujeres sin dobleces, personas que no tengan nada que esconder, con virtudes y con defectos, con debilidades y con fortalezas, pero con temores de Dios. Si yo tengo temor de Dios, todo esto lo voy a poder pasar de una forma gloriosa, hermosa, porque si yo realmente tengo temor de Dios, que es un temor santo, no ese miedo, y Dios ve ese temor a Él me va a dar la fuerza para ser una persona íntegra en cualquier momento, ¿no? El Señor no nos juzga, realmente Él es una persona que mira nuestro corazón. No es como el ser humano que juzga nuestras actitudes, pero el que realmente conoce nuestro corazón es Dios, y Él no nos juzga. Él murió en esa cruz para que nosotros hoy pudiéramos tener esta libertad, para que nosotros podamos volver al diseño original y vivir en la integridad, ¿no? Satanás no lo pudo vencer. No pudo vencer la integridad de Cristo en ese desierto. Y ese modelo es el que nosotros tenemos que seguir. Sabemos que vamos a pasar por desiertos, sabemos que vamos a pasar por dificultades, sabemos que va a haber adversidades, pero tenemos que entender que Dios ha vencido al mundo. Y esa ganancia, cuando Él ganó esa batalla, es para nosotros y por nosotros. Entonces, si yo entrego mi corazón a Jesús, si yo vivo en integridad y vivo en su voluntad, voy a poder resistir, voy a poder en ese momento, porque ¿qué va a hacer Satanás? Va a venir en medio de mis debilidades y va a tratar de socavarme. Entonces me va a mostrar algo que yo estoy deseando para ver si mi integridad la puede destruir. Pero nosotros tenemos la fortaleza que viene de parte de Dios de hacer su voluntad, y entonces ahí es donde vamos a poder lograrlo, como lo hizo Cristo en el desierto, como lo hizo Jesús en el Getsemaní. Sí, tal cual, ¿no? Pues la integridad Dios la prueba, sí, para fortalecer nuestro carácter y bueno, para que podamos soportarla con paciencia. Y bueno, yo les quiero cerrar un poquito este tema dejándoles una reflexión, ¿no? Que como hijos de Dios debemos esforzarnos por cultivar y mantener la integridad en todas las áreas de nuestras vidas. Eso se trabaja día a día, renunciando a lo que sabemos que no está conforme a la voluntad de Dios y poniendo nuestras vidas en las manos de Dios para que Él siga trabajando en nuestro carácter y en nuestro ser. Esto no solo nos permite caminar confiados en Dios, sino también brindar un testimonio poderoso a quienes nos rodean. Y en este tiempo que realmente
Dios está muy interesado en que todos lo conozcan, que nadie se pierda, y somos nosotros esos voceros acá en la tierra. Bueno, aunque no abramos nuestra boca, pero que vean nuestras vidas íntegras, nuestros testimonios, que podamos ser esas cartas, que nos lean y que vean el carácter de Jesucristo, el amor de Dios en nuestras vidas. En un mundo donde escasea la integridad, Dios nos llama a ser luz y sal en medio de la sociedad, esas lámparas encendidas, que podemos transformar los ambientes. La integridad no es solo un llamado bíblico, sino es un camino que nos conduce a una vida plena y significativa en Cristo. Y siempre volvemos al pasaje de Jeremías 29:11, que Él nos escogió, pues tiene planes de bien, planes de bendición para nuestra vida, una vida plena. Y eso solamente lo vamos a poder vivir en integridad, para poder estar cerca de Dios, para poder caminar de su mano y bueno, para mostrar al mundo la presencia de Cristo. Tal cual. Así que cerrando este ciclo de la integridad, en estos tiempos que podamos vivir siendo el reflejo de la naturaleza de Dios en integridad, y así demostrar la realidad de que Dios habita en nosotros y que realmente somos sus hijos, ¿no? Ser íntegro nos protege de pecar, nos da la credibilidad, nos hace traer paz a nuestro corazón, nos trae tranquilidad, porque el ser íntegro, yo no tengo que ocultar nada, en todos lados soy la misma persona, por lo tanto voy a tener paz y voy a tener tranquilidad. Que podamos vivir cada día según este principio de Dios. Cuando corremos a su encuentro, Él nos dará las herramientas que necesitamos para vivir cada día en integridad en medio de este mundo caótico, poder ser embajadores de Cristo, poder ser el reflejo de la persona de Cristo Jesús. Así que, bueno, espero que en este tiempo esta palabra les llegue a sus corazones, que puedan meditarla y que cada uno de nosotros podamos vivir en esta integridad que el Señor quiere. Y bueno, hasta el próximo programa veremos qué nos trae Dios para poder compartir con ustedes. Que Dios les bendiga. Muy bien, yo también los saludo, los abrazo fuerte, gracias por acompañarnos en esta tarde y bueno, que tengan una muy bendecida semana, meditando esta palabra y haciendo la carne en sus vidas. Un abrazo.